¿Alguna vez has sentido un agotamiento inexplicable que no desaparece aun cuando intentas descansar? La palabra de Dios nos muestra que el Señor nos habla de muchas maneras y una de ellas es a través de nuestro propio cuerpo. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Estas palabras no solo nos ofrecen consuelo, sino también revelación. Cuando sentimos un agotamiento sin razón aparente, podría ser una señal de que Dios está intentando captar nuestra atención. Hoy hablaremos sobre cómo ciertos tipos de fatiga pueden ser advertencias divinas y cómo podemos interpretarlas de manera correcta. No ignores las formas en que el Señor te habla. Tal vez esté protegiéndote de algo mucho más grande. ¿Estás listo para descubrir lo que Dios quiere decirte a través de tu propio cuerpo? Hay momentos en que sentimos un agotamiento que va más allá de lo físico. No es solo la fatiga después de un día largo o la falta de energía por no haber dormido bien. Es algo más profundo, una carga que pesa sobre el alma y que el descanso común no puede aliviar. Hay instantes en los que, a pesar de dormir, a pesar de hacer pausas, el cansancio persiste y nos preguntamos: ¿qué está ocurriendo realmente? La respuesta podría estar en algo mucho mayor que el simple desgaste físico. Dios, a lo largo de la Biblia, ha hablado de muchas maneras, y una de ellas es a través del cuerpo. El Señor utiliza nuestra fuerza o la falta de ella para indicarnos algo, como una advertencia silenciosa de que debemos prestar atención a ciertas áreas de nuestra vida. El profeta Elías experimentó un cansancio extremo que no se debía solo al esfuerzo físico. Tras enfrentarse a los profetas de Baal y ser testigo del poder de Dios en el Monte Carmelo, huyó al desierto, dominado por el miedo y la fatiga. Se acostó bajo un arbusto y exclamó: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Primero Reyes 19:4. Su agotamiento no era solo del cuerpo, sino del alma, una carga emocional y espiritual que lo dejó sin fuerzas para continuar. Pero Dios no lo abandonó en su debilidad. En medio de su cansancio, el Señor envió a un ángel que le dio alimento y le dijo: «Levántate y come, porque el largo camino te resta». Primero Reyes 19:7. Este pasaje nos revela que hay ocasiones en las que el agotamiento no es solo una consecuencia de nuestras actividades, sino una pausa que Dios permite para redirigirnos. Elías había visto un milagro impresionante, pero su fe fue sacudida por las amenazas de Jezabel. Su cuerpo y su mente colapsaron bajo la presión. Y fue solo cuando llegó al punto de rendirse que Dios intervino. A veces, el agotamiento que sentimos es la manera en que Dios nos obliga a detenernos porque estamos avanzando en una dirección equivocada o porque necesitamos ser fortalecidos antes de enfrentar algo más grande. Incluso Jesús sintió fatiga física, pero en su caso siempre sirvió como un recordatorio de su humanidad y su dependencia del Padre. En Juan 4:6 vemos que al llegar a Samaria, Jesús se sentó junto al pozo de Jacob, agotado del camino. En ese momento de debilidad, tuvo un encuentro transformador con la mujer samaritana, dándole una revelación que cambiaría su vida para siempre. Este pasaje nos muestra que incluso en nuestro agotamiento, Dios podría estar preparando un momento crucial, una enseñanza o una revelación que transformará nuestra vida. Pero, ¿qué pasa cuando el cansancio persiste y no tiene explicación? En ocasiones,
Esa fatiga extraña es una advertencia. Puede ser un llamado de atención cuando estamos invirtiendo nuestras energías en cosas que no forman parte del propósito de Dios. Muchas veces nos envolvemos en cargas, responsabilidades y proyectos que el Señor nunca nos pidió asumir. Nos forzamos a avanzar con nuestras propias fuerzas, olvidando que Dios nos diseñó para depender de Él. Isaías 40:31 nos recuerda: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando sentimos agotamiento sin una causa aparente, podría ser una señal de que estamos tratando de avanzar sin su dirección. El pueblo de Israel vivió algo similar en su travesía por el desierto. Dios les había prometido una tierra, pero debido a su incredulidad y desobediencia, terminaron vagando durante 40 años. Un trayecto que podría haber sido corto se convirtió en un camino de desgaste prolongado porque estaban fuera de la voluntad de Dios. En Números 14:33, el Señor les advierte: y vuestros hijos serán pastores en el desierto durante 40 años, y llevarán el peso de vuestras infidelidades hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en aquel lugar. No era simplemente una fatiga física, sino un agotamiento del alma, una carga que soportaban por negarse a confiar en la dirección divina. En nuestras vidas, esta misma verdad se aplica. Hay momentos en los que el cansancio que sentimos es el resultado de caminar en círculos, insistiendo en algo que Dios ya nos ha mostrado que no es su voluntad. Puede ser una relación que nos desgasta, un empleo que nos drena, una batalla interna que nos consume emocionalmente. A través de ese desgaste, Dios nos habla, permitiendo que sintamos ese peso para que finalmente nos detengamos y le preguntemos cuál es su voluntad para nosotros. Jonás también experimentó un agotamiento inusual cuando intentó evadir el propósito de Dios. En su intento de huir de la misión que el Señor le había encomendado, se embarcó en un viaje que lo llevó a un cansancio absoluto. Mientras la tempestad sacudía el barco, Jonás dormía profundamente en el interior, desconectado de lo que ocurría a su alrededor. Jonás 1:5. Su fatiga no era natural, sino la consecuencia de apartarse del plan divino. Su descanso aparente no era verdadera paz, sino una evasión de la voz de Dios. Solo cuando fue lanzado al mar y pasó 3 días en el vientre del gran pez, Jonás comprendió su error y clamó al Señor. En ocasiones el cansancio que sentimos es similar al suyo. No es una simple fatiga física, sino una señal de que estamos resistiendo la voluntad de Dios. Cuando insistimos en seguir un camino contrario al que Él nos ha trazado, nuestras fuerzas se extinguen, nuestra pasión desaparece y un peso constante se instala en nuestra alma. David lo expresó de manera perfecta en el Salmo 32:3-4. Mientras callé, mis huesos se consumían de tanto gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vigor se volvió en sequedad de verano. Dios no nos ha llamado a vivir en un estado de agotamiento perpetuo. Su deseo es que caminemos en su paz y su fortaleza. Por eso, cuando enfrentamos una fatiga inexplicable, debemos cuestionarnos si estamos en sintonía con su propósito. ¿Estamos llevando cargas que Él nunca nos pidió que lleváramos? ¿Estamos ignorando su llamado? ¿Nos hemos desconectado de su presencia? A veces, la solución no está en dormir más o en tomar un descanso físico, sino en rendirnos completamente a Él.
Mateo 11:28 nos ofrece una de las promesas más poderosas. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Cuando el Señor permite que atravesemos un desgaste inexplicable, no es para castigarnos, sino para atraer nuestra atención y guiarnos de regreso a su presencia. Es una invitación a soltar lo que nos agobia y confiar en que su camino es mejor. Así como Elías fue fortalecido por el ángel del Señor, como Jonás halló restauración en la obediencia y como Jesús recibió fuerzas para cumplir su misión, nosotros también podemos encontrar descanso si nos volvemos a Dios. Ese cansancio que a veces nos abruma puede ser el inicio de una transformación, un llamado divino a detenernos, escuchar su voz y permitir que Él nos renueve. El agotamiento no siempre es un enemigo. En muchas ocasiones es el método que Dios utiliza para hacernos ver que estamos ignorando algo crucial. Cuando una persona rechaza su propósito o se desvía del camino que Dios le ha trazado, su espíritu comienza a llevar un peso que no puede aliviarse con descanso físico. No se trata solo de un cansancio momentáneo, sino de una sensación persistente de desgaste sin razón aparente. Es una señal de que hay un llamado divino que está siendo desatendido y que el alma lo siente profundamente. A lo largo de la Biblia, muchos hombres y mujeres experimentaron este tipo de agotamiento antes de recibir una instrucción clara de Dios. Moisés, Jeremías, Jonás e incluso Pablo pasaron por momentos de profunda debilidad cuando intentaron alejarse de lo que el Señor había determinado para ellos. Moisés, después de años en el desierto como simple pastor, se encontró con la zarza ardiente y descubrió que había sido escogido para liberar a Israel. Pero lejos de sentirse fortalecido, su primera reacción fue de resistencia y temor. No creía estar preparado para tan grande tarea. Sin embargo, en la obediencia encontró su verdadera fuerza. En Éxodo 4:10 él contestó: «Oh Señor, nunca he sido elocuente, ni antes ni desde que hablaste a tu siervo, porque soy torpe de palabra y lento de lengua». Sus palabras eran el suspiro de un alma que luchaba contra lo inevitable, que buscaba excusas para evadir un llamado que Dios ya había sellado en su destino. Sin embargo, el Señor no se detuvo ante sus argumentos. Le mostró que su cansancio no provenía de una limitación real, sino de su resistencia a abrazar el propósito divino. Jonás también experimentó un agotamiento profundo cuando intentó escapar de su misión. En lugar de obedecer e ir a Nínive, se embarcó en dirección contraria. Pero su huida no lo llevó a la paz, sino a una tempestad. Mientras la embarcación se sacudía en la furia del mar, Jonás dormía profundamente en la bodega. Su sueño no era descanso, sino un intento de desconectarse de la voz de Dios. No era serenidad, sino negación. Cuando los marineros lo despertaron y le exigieron explicaciones, Jonás comprendió que su desobediencia había provocado el caos. En Jonás 1:12 confesó: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa esta tormenta ha venido sobre vosotros». Su cuerpo se rindió bajo el peso de su resistencia, y su fatiga no era más que la evidencia de un espíritu que se resistía a la voluntad de Dios. Cuando alguien se desvía de su llamado, su corazón empieza a emitir señales. Puede haber un cansancio inexplicable, una falta de motivación, un vacío que nada parece llenar.
Se intenta disipar con distracciones, con actividades que ocupan la mente, pero el agotamiento persiste. No es un cansancio común, es un aviso del espíritu. Jeremías también pasó por este conflicto interno. Desde el principio intentó evitar su llamado. En Jeremías 6 exclamó: Señor, he aquí que no sé hablar porque soy solo un niño. Pero Dios no aceptó su excusa, porque el plan que había diseñado para él era inquebrantable. Jeremías luchó, intentó ignorarlo, pero al final descubrió que su resistencia solo lo desgastaba más. En Jeremías 29 confesó: dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre, pero su palabra era en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Hice esfuerzos por resistirlo, pero no pude. Su espíritu ardía porque intentaba sofocar lo que Dios había depositado en él, y el resultado fue un cansancio que ningún reposo podía aliviar. Este agotamiento no siempre se presenta en forma de dolor evidente. A veces se manifiesta en una falta de energía para avanzar, en una indiferencia hacia las cosas que antes traían alegría. El apóstol Pablo también sintió el peso de su misión. En 2 Corintios 1:8 relató: Hermanos, no queremos que ignoréis la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder la esperanza de seguir con vida. Aunque Pablo había rendido su existencia al servicio de Dios, eso no lo eximió de sentir fatiga extrema. Sin embargo, en vez de rendirse, comprendió que su debilidad lo acercaba más a la gracia divina. En 2 Corintios 12:9 Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el cuerpo da muestras de agotamiento sin explicación aparente, es momento de hacer una pausa y examinar el corazón. No todo cansancio tiene una razón física. A veces es el espíritu clamando por ser escuchado, indicando que hay un área de la vida que debe alinearse con la voluntad de Dios. Una fatiga persistente puede ser la señal de que se está huyendo de un llamado, de que se está evadiendo una decisión que el Señor ya ha dejado clara. Dios no cesa de hablar, pero cuando su voz es ignorada, su advertencia se siente en lo más profundo del alma. En esos momentos, la respuesta no está en buscar más distracciones ni en forzar las propias fuerzas, sino en rendirse a Él y buscar su dirección. La historia de Gedeón nos ofrece otra evidencia de cómo el agotamiento puede ser una señal de un llamado que ha sido ignorado. Gedeón se encontraba oculto, realizando su labor en un lagar, cuando un ángel del Señor se le apareció y le declaró: Jehová está contigo, hombre fuerte y valiente. Jueces 6:12. Sin embargo, él no se percibía ni fuerte ni valiente. Al contrario, se sentía diminuto, incapaz y exhausto por la opresión madianita. En su pensamiento, asumir un liderazgo era algo inconcebible, pero Dios lo miraba de una manera distinta. Su cansancio no era prueba de incompetencia, sino una indicación de que el momento de levantarse y cumplir su propósito había llegado. Cuando se experimenta un agotamiento sin causa aparente, cuando el cuerpo parece llevar una carga invisible, es esencial detenerse y cuestionarse si Dios está tratando de comunicar algo. Muchas veces, el desgaste físico es el reflejo externo de una batalla espiritual interna. La historia de Job lo ilustra claramente. Job lo perdió todo, y sumido en su dolor, su cuerpo comenzó a deteriorarse. Se sintió abrumado por el peso de su prueba hasta el punto de exclamar: no tuve paz, ni reposé,
ni estuve en descanso. Sin embargo, me sobrevino turbación. Job 3:26. Su agotamiento reflejaba la lucha espiritual que enfrentaba. No obstante, a través de su sufrimiento, Dios le reveló verdades que de otro modo no habría comprendido. Al final, Job reconoció: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. No todo cansancio es una advertencia, pero cuando la fatiga persiste sin razón aparente, es un llamado a buscar al Señor. A veces, la única forma en que Dios logra captar la atención de sus hijos es permitiendo que sus fuerzas se agoten. No es un castigo, sino una invitación. En Isaías 30:15 el Señor deja un mandato claro: en el descanso y en el reposo serán salvos, en la quietud y en la confianza estará su fortaleza. Cuando el cuerpo se rinde, cuando la mente se encuentra exhausta y el alma carga un peso incomprensible, la respuesta es regresar a Dios. En su presencia las fuerzas son renovadas, la claridad llega y aquello que parecía oscuro se ilumina nuevamente. El agotamiento no siempre indica debilidad. En ocasiones es la manera en que Dios protege a sus hijos de tomar decisiones impulsivas o de seguir caminos que no les han sido destinados. No todo cansancio debe ser combatido con más esfuerzo. Hay momentos en los que el cuerpo y la mente se fatigan porque el Señor está bloqueando un sendero que no debe ser recorrido. Cuando la energía se desvanece sin motivo claro, y cada intento de avanzar choca contra un muro invisible, puede tratarse de una intervención divina. A lo largo de la historia, Dios ha usado el agotamiento como una herramienta para detener a aquellos que, sin darse cuenta, estaban a punto de elegir un rumbo equivocado. Balaam, el profeta que intentó transitar un camino no aprobado por Dios, encontró un obstáculo inesperado. En su trayecto hacia Moab, su asna se detuvo de repente y se rehusó a seguir avanzando. Balaam, sin comprender lo que sucedía en su frustración, golpeó al animal forzándolo a continuar. Lo que no veía era que el ángel del Señor estaba delante de ellos, impidiendo su paso porque el camino que había elegido no era correcto. Solo cuando Dios le abrió los ojos, Balaam entendió que estaba a punto de enfrentar la ira del Señor. El ángel le dijo: he salido a detenerte porque tu camino es perverso delante de mí. Números 22:32. Su avance no se había detenido por casualidad. Era Dios cerrándole la puerta a un camino erróneo. Cuando el cuerpo y la mente se desgastan sin razón aparente, puede ser una señal de que Dios está interviniendo para evitar un error. Hay decisiones que desde la perspectiva humana parecen correctas, pero desde la óptica divina conducen al agotamiento y a la ruina. Proverbios 14:12 nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todo lo que aparenta ser una oportunidad proviene de Dios. Y cuando una persona insiste en avanzar en algo que no ha sido ordenado por el Señor, sus fuerzas comienzan a desvanecerse. El rey Saúl experimentó un desgaste profundo y una angustia creciente cuando perdió el favor de Dios. Aunque aún ocupaba el trono, su espíritu estaba inquieto y su mente atormentada. En 1 Samuel 16:14 se nos dice que el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar vino un espíritu perturbador de parte de Dios. Su agotamiento no era meramente físico, era el reflejo de un alma que había perdido la gracia divina, una evidencia de que su tiempo había concluido, de que ya no caminaba en la senda que Dios había trazado. Cuando una persona se aferra a algo que el Señor ya ha quitado de su vida, lo único que encontrará es un cansancio insoportable que ninguna estrategia humana puede aliviar.
Jonás también experimentó el peso de resistirse a Dios. Cuando huyó de su llamado, no solo enfrentó una tormenta, sino que su propia energía se desvaneció. No era el esfuerzo físico lo que lo agotaba, sino el peso de ir en contra de la voluntad divina. Su sueño profundo en la bodega del barco no era descanso, sino una manifestación del desgaste espiritual que lo consumía. Cuando alguien camina en dirección contraria a la voluntad de Dios, la fatiga no es solo un síntoma, sino una advertencia, un muro invisible que indica que es hora de detenerse. A lo largo de las Escrituras, vemos que muchos que intentaron forzar su propio camino terminaron sin fuerzas para continuar. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, no porque la distancia fuera insuperable, sino porque su corazón estaba en rebelión contra Dios. Sus cuerpos se agotaron, sus almas se secaron y su resistencia se extinguió en un viaje que jamás debió tomar tanto tiempo. En Deuteronomio 8:2, el Señor revela la razón de su prolongada travesía. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Su fatiga era el resultado de una prueba divina, una lección que debían aprender antes de entrar en la tierra prometida. La resistencia de Dios no siempre se manifiesta de manera visible. A veces es una puerta que no se abre, una oportunidad que desaparece, o una fatiga inexplicable que impide avanzar. Pablo experimentó esto cuando intentó llevar el Evangelio a Asia, pero el Espíritu Santo le cerró el paso. En Hechos 16, 6, 7 se menciona que quisieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. No hubo barreras físicas, pero sí una resistencia espiritual. Pablo, en lugar de insistir, reconoció la dirección de Dios y cambió su rumbo. Si hubiera ignorado la advertencia y seguido adelante, habría terminado desgastado sin propósito. El agotamiento también puede ser la forma en que Dios prepara a alguien para un nuevo capítulo. Antes de que Elías fuera llevado al cielo, experimentó un cansancio extremo. Después de enfrentarse a los profetas de Baal y ser amenazado por Jezabel, se sintió tan deshecho que deseó la muerte. En 1 Reyes 19:4 exclamó: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Su fatiga no era solo física, era la señal de que su tiempo en la tierra llegaba a su fin, pero Dios no lo dejó en su agotamiento, lo fortaleció, lo preparó y luego lo llevó en un torbellino al cielo. Cuando el cansancio no tiene una causa clara y persiste a pesar del descanso, es importante considerar que puede ser una advertencia. Dios nunca permitirá que sus hijos sigan el camino equivocado sin antes enviar señales. A veces esa señal es un agotamiento que nos obliga a detenernos, una sensación de desgaste que nos indica que es hora de cambiar de dirección. Isaías 30:21 nos dice: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Su dirección siempre está presente, pero si ignoramos su voz, nuestro cuerpo puede ser el primero en manifestarlo. No toda fatiga es una advertencia, pero cuando el cansancio es inexplicable y persistente, es esencial buscar la voz de Dios. Jeremías 6:16 nos da un mandato claro: «Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma».
La paz no se encuentra en insistir en un camino incorrecto, sino en rendirse a la voluntad de Dios. Cuando el Señor cierra un camino, no es por capricho, sino porque su voluntad es perfecta y su plan es superior. El cansancio que se siente al caminar fuera de su propósito no se resuelve con más esfuerzo ni con mayor determinación. La única manera de recuperar fuerzas es detenerse, buscar su dirección y rendirse a su guía. En Mateo 11:28, Jesús nos da una invitación que trasciende lo físico. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. No es solo un alivio para el cuerpo, sino un reposo profundo que solo puede hallarse en el centro de la voluntad de Dios. Cuando Él interviene y detiene un camino que nos lleva en dirección equivocada, lo hace por amor, para librarnos de esfuerzos innecesarios y guiarnos hacia el propósito verdadero para el cual fuimos creados. A veces, el agotamiento que sentimos sin una razón clara es un reflejo de algo más profundo. Cuando el espíritu se debilita, cuando la comunión con Dios se vuelve distante, nuestras fuerzas se desvanecen sin explicación. No es un simple cansancio físico ni una consecuencia natural del trabajo. Es una señal de que algo dentro de nosotros está quebrantado. Hay momentos en los que la fatiga no proviene de lo que hacemos, sino de estar desconectados de la fuente de nuestra verdadera fortaleza. La palabra de Dios nos muestra que aquellos que intentaron avanzar sin su dirección terminaron exhaustos, mientras que los que permanecieron en su presencia fueron constantemente renovados. David entendió lo que significa estar debilitado por dentro. En los momentos en los que su comunión con Dios se interrumpió por el pecado o la aflicción, su cuerpo también lo reflejó. En el Salmo 32, 3, 4 escribió: mientras callé, mis huesos se desgastaban de tanto llorar. Día y noche, tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se desvanecía como el agua en el calor del verano. Sus palabras revelan un agotamiento que no solo afecta el cuerpo, sino que nace en el interior y deja a la persona completamente vacía. Estar apartado de Dios no solo debilita el espíritu, sino que también afecta la mente y el cuerpo. Cuando alguien intenta sostenerse con sus propias fuerzas sin depender del Señor, tarde o temprano experimentará un cansancio que ningún descanso puede aliviar. El profeta Isaías dejó una advertencia clara para aquellos que buscan fortaleza en sí mismos en lugar de confiar en Dios. En Isaías 40, 30, 31 dice: aún los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. No es la edad ni la capacidad humana lo que determina la resistencia de una persona, sino su dependencia de Dios. Aquellos que confían en su propio esfuerzo tarde o temprano se hallarán sin dirección, agotados y sin fuerzas para seguir adelante. La única fuente de verdadera renovación proviene del Señor. La historia de Sansón es un claro ejemplo de lo que sucede cuando alguien se aparta de la fuente de su fortaleza. Durante años, su fuerza no provenía de su cuerpo ni de su entrenamiento, sino del pacto que tenía con Dios. Sin embargo, cuando permitió que su relación con el Señor se debilitara, su poder lo abandonó. Jueces 16:20 describe el momento en que, después de ser engañado por Dalila, Sansón intentó levantarse, como de costumbre, sin darse cuenta de que la presencia de Dios ya no estaba con él. Y despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me libraré. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Sin Dios,
Sansón quedó indefenso, exhausto y sin posibilidad de recuperar su fuerza. Su historia nos advierte del peligro de creer que podemos seguir adelante sin la presencia de Dios en nuestras vidas. El cansancio espiritual se manifiesta de diversas maneras. No siempre es visible. A veces es un vacío en el alma, una falta de propósito, una incapacidad de encontrar gozo en lo que antes nos hacía felices. La Escritura nos muestra que cuando una persona se aleja de Dios, su alma empieza a marchitarse. Jeremías 17:5-6 advierte sobre el destino de quienes confían en su propia fuerza en lugar de depender del Señor. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, que en la carne pone su fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como un arbusto en el desierto, no verá cuando llegue el bien. Morará en sequedales del desierto, en una tierra de sal y sin habitantes. Sin la presencia de Dios, la vida se convierte en un desierto árido donde no hay agua, donde las fuerzas se agotan y donde cada esfuerzo parece inútil. Cuando el cansancio invade nuestra alma, puede ser una señal de que algo no está bien en nuestra relación con Dios. A veces, el agotamiento persistente es la manera en que el Señor nos hace ver que nuestra conexión con Él se ha debilitado. Muchos buscan llenar ese vacío con más ocupaciones, con distracciones constantes, con responsabilidades adicionales. Pero ninguna de esas cosas trae el verdadero descanso que el alma anhela. El mensaje del libro de Ageo es claro respecto a lo que ocurre cuando nuestras prioridades no están alineadas con Dios. En Ageo 1:5-6, el Señor declara: así dice Jehová de los ejércitos, reflexionad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero cosecháis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el jornalero recibe su salario en saco roto. Cuando Dios no ocupa el centro de la vida, nada parece suficiente. El trabajo se vuelve estéril. Los esfuerzos no rinden frutos y el agotamiento se convierte en una carga permanente. El cansancio no siempre es el enemigo, a veces es la señal de advertencia, es la voz del Espíritu Santo llamándonos a detenernos, a reconsiderar el rumbo, a darnos cuenta de que hemos perdido el enfoque. En el relato de Marta y María, Jesús nos dejó una enseñanza profunda sobre la diferencia entre el esfuerzo humano y la comunión con Dios. Marta estaba absorta en sus labores, afanada en el servicio, mientras que María se sentó a los pies del Maestro, escuchando cada palabra de su boca. Cuando Marta protestó porque su hermana no la ayudaba, Jesús le respondió en Lucas 10:41-42. Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. A Marta estaba agotada, porque su enfoque estaba en lo que hacía. Pero María halló descanso, porque su atención estaba en la presencia del Señor. La fatiga espiritual no se soluciona con más actividad. No se trata de hacer más, sino de volver a la fuente de nuestra verdadera fortaleza. La palabra nos enseña que el descanso no es solo una necesidad física, sino un principio divino. En Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. No era la ausencia de trabajo lo que traería alivio, sino la presencia viva de Dios. El descanso real no proviene de hacer una pausa, sino de habitar en su presencia. Cuando el alma está extenuada, cuando las fuerzas parecen desaparecer sin razón aparente, es imprescindible detenerse y examinar
en quién hemos puesto nuestra confianza. El agotamiento no siempre es el problema en sí, a menudo es el síntoma de algo más profundo. Si el desgaste es continuo, si nada parece aliviarlo, si la alegría se ha disipado, entonces es el momento de regresar a la presencia de Dios. En Mateo 11:28, Jesús nos hace un llamado que sigue siendo tan vigente como el primer día. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es una promesa de ausencia de esfuerzo, sino la seguridad de un descanso que solo Él puede ofrecer. Cuando la fatiga surge de la desconexión espiritual, no se soluciona con más actividades, sino con más de su presencia. No se trata de hallar respuestas humanas para un problema del alma, sino de restaurar la comunión con el Señor. Solo al volver a Él encontramos la paz que llena cada rincón de nuestro ser. Cuando el espíritu es renovado, también lo es el cuerpo. La solución no es luchar contra la fatiga, sino permitir que Dios sea la fuente de toda fortaleza. El agotamiento que no desaparece, que se arraiga en el cuerpo y el alma como un peso invisible. Muchas veces es la manifestación de una necesidad más profunda. No siempre es resultado de un ritmo de vida acelerado o de un esfuerzo excesivo. Existe un tipo de cansancio que se origina cuando el corazón se ha apartado de la voluntad de Dios, cuando el alma carga con una culpa silente que la consume desde adentro, la fatiga espiritual que aparece cuando el pecado ha encontrado cabida en la vida. No es simplemente una incomodidad pasajera, sino una advertencia del Señor, un recordatorio de que es momento de corregir el rumbo antes de que las fuerzas se desvanezcan por completo. La Escritura nos muestra cómo aquellos que se alejaron de Dios llevaron sobre sí un peso imposible de soportar, mientras que aquellos que reconocieron su error y regresaron a Él encontraron un descanso genuino. David describió con precisión el efecto del pecado en su vida. Antes de confesar su falta, su ser entero se consumía en un desgaste que ninguna fuerza humana podía restaurar. En el Salmo 32, 3, 4 está escrito: mientras guardé silencio, mis huesos se consumían por mi gemir constante. Día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vigor se secó como bajo el calor del verano. La carga que sentía no tenía su origen en un esfuerzo físico, ni en un trabajo excesivo, sino en la angustia de su alma por haber desobedecido a Dios. La culpa había drenado su energía, convirtiendo su interior en un desierto árido y sin vida. No fue hasta que confesó su pecado que halló descanso, porque el verdadero alivio no proviene del simple reposo del cuerpo, sino de un corazón que ha sido renovado por el Señor. Caín también vivió la terrible carga del pecado. Después de cometer el asesinato de su hermano, Dios lo confrontó y le anunció las consecuencias de su pecado. En Génesis 4:12, el Señor le dijo: cuando cultives la tierra, ya no te dará su fuerza. Vagabundo y errante serás en la tierra. Su vida se convirtió en una travesía interminable de agotamiento y sufrimiento, no solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Al rechazar la corrección de Dios, se sumió en un estado de fatiga continua, en una existencia sin reposo porque su corazón se había endurecido contra el Señor. El pecado no solo nos aleja de nuestro Creador, sino que consume nuestra energía, debilita nuestra alma y nos arrastra a un cansancio constante. El relato de Judas Iscariote es una muestra clara del impacto destructivo
de la culpa en la vida de un hombre. Después de traicionar a Jesús, su espíritu quedó sumido en una agonía insoportable. En Mateo 27, 3, 4 se nos cuenta cómo intentó devolver las monedas de plata diciendo: he pecado, entregando sangre inocente. Su interior estaba devastado. No era solo una aflicción emocional, sino el peso de una elección que lo había alejado de la paz de Dios. Al no experimentar la restauración divina, su carga se volvió insoportable. La fatiga del alma no siempre es evidente al principio, pero con el tiempo se refleja en cada aspecto de la vida. Cuando nos desconectamos de Dios, cuando resistimos su voluntad y cargamos con el peso del pecado, experimentamos un desgaste que ninguna solución terrenal puede aliviar. El pueblo de Israel sintió este agotamiento cuando se apartó del Señor y confió en sus propias fuerzas. En Isaías 1, 4, 5 Dios les dice: ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de maldad! ¿Por qué insistir en ser castigados? ¿Por qué seguir rebelándose? Toda cabeza está enferma, todo corazón desfallece. Su cansancio no era solo una fatiga común, sino la consecuencia de haberse alejado de la fuente de la vida. El profeta Jeremías también habló de esta realidad cuando en Jeremías 2:13 Dios dijo: mi pueblo ha cometido dos males. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Qué imagen tan clara! Cuando alguien se aparta de Dios, intenta sostenerse con sus propios medios, pero todo lo que no proviene del Señor termina agotándose. La fatiga se instala cuando el alma busca fuerzas en sí misma, cuando intenta hallar descanso en lugares incapaces de proveerlo. Este desgaste espiritual también se manifiesta en la insatisfacción constante. El libro de Proverbios advierte sobre esto en Proverbios 13:15. El camino del transgresor es duro. Esta dureza no se refiere solo a dificultades externas, sino al peso interior que carga quien vive apartado de Dios. La fatiga se vuelve una compañera inseparable para aquellos que rechazan la corrección, que insisten en seguir su propio camino, que resisten la voz de Dios sin comprender que el verdadero descanso solo se encuentra en la obediencia. Las Escrituras nos enseñan que Dios permite que experimentemos este cansancio con un propósito redentor. No es un castigo sin sentido, sino una oportunidad para reconocer nuestra necesidad de volver a Él. En Lamentaciones 3, 22, 23, Jeremías expresó: es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos, porque su compasión nunca se agota, se renueva cada mañana. Grande es tu fidelidad. El agotamiento que surge del pecado no es una condena definitiva, sino una señal de que es momento de rendirse ante Dios, buscar su perdón y permitir que Él restaure. El Nuevo Testamento también ilustra el contraste entre la carga del pecado y el descanso que Cristo ofrece. Romanos 6:23 declara una verdad fundamental: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El pecado desgasta, drena y destruye, pero Dios jamás deja a sus hijos sin una salida. En 1 Juan 1:9 se nos revela la solución a este desgaste. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cansancio no es el destino final de aquel que se arrepiente, porque Dios siempre está dispuesto a restaurar a quien vuelve a Él. El descanso que Dios ofrece no es superficial ni pasajero.
Jesús nos dejó una invitación abierta en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es una promesa de ausencia de problemas, sino de una paz que trasciende cualquier circunstancia. Aquellos que viven bajo el yugo del pecado experimentan un desgaste continuo, pero quienes se rinden a Dios encuentran fuerzas renovadas. El agotamiento causado por la desobediencia es una advertencia, un llamado a detenerse antes de que el daño sea irreversible. Dios no quiere que nadie viva en un estado de fatiga constante, por eso nos da la oportunidad de volver a Él, de soltar la carga del pecado y recibir su restauración. En Ezequiel 18:32 Él proclama: porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Volveos pues y viviréis. La fatiga no es el final del camino, sino una señal de que hay una puerta abierta, una oportunidad para hallar descanso en la gracia divina. El cuerpo se cansa, la mente se agota y el alma se debilita cuando la vida espiritual está en desorden. No es un agotamiento común, ni algo que se resuelve con simple reposo. Es una advertencia que no debe ser ignorada. Dios ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia, y una de ellas es a través del cansancio inexplicable. Cuando la energía se desvanece sin razón aparente, cuando cada paso parece una carga y la motivación desaparece sin explicación, es momento de detenerse y escuchar la voz de Dios. La fatiga no siempre es consecuencia del esfuerzo físico o del ritmo de vida. A veces es el reflejo de un corazón que se ha desconectado de su fuente. El pueblo de Israel vivió esta experiencia en el desierto. A pesar de haber visto milagros, haber sido liberados con poder y sostenidos por la mano de Dios, su cansancio los llevó a la desesperación. Se quejaron, dudaron y hasta anhelaron regresar a Egipto, el lugar de su esclavitud. En Números 11, 4, 6 se registra su lamento. ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto sin costo alguno y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Y ahora nuestra alma se seca. No vemos nada más que este maná. No estaban agotados por falta de alimento, pues Dios les había dado el maná, sino porque sus corazones se habían apartado de la confianza en Él. Su fatiga no era física, sino el peso de una insatisfacción espiritual que los llevó a rechazar la provisión divina. Cuando el alma pierde su rumbo, el cuerpo lo resiente. Dios había prometido llevar a su pueblo a una tierra de abundancia, pero su incredulidad los mantuvo vagando en círculos durante 40 años. En Deuteronomio 8:3 se les recordó la razón de su prueba. Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El verdadero descanso no se encuentra en la comodidad, sino en la total dependencia de Dios. Quien persiste en vivir según su propio criterio, lejos de la voluntad de Dios, hará de la fatiga su compañera constante. El profeta Ageo desafió a su pueblo con una verdad innegable. Su agotamiento no era una casualidad, sino una consecuencia directa de sus acciones. En Ageo 1:9 el Señor declaró: esperaban mucho, pero cosecharon poco. Lo guardaban en sus casas, pero yo lo disipé con un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor Todopoderoso. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre a ocuparse de su propio hogar. El cansancio que experimentaban
no se debía a falta de esfuerzo, sino a la falta de prioridades correctas. No era su trabajo el problema, sino el hecho de que habían relegado a Dios a un segundo plano. La historia de Elías nos muestra otra faceta del agotamiento espiritual. Tras su gran victoria en el Monte Carmelo, donde el fuego del cielo descendió en respuesta a su oración, la amenaza de Jezabel lo llevó a un estado de desesperación y extrema fatiga. En 1 Reyes 19:4 se encuentra su clamor. «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». No había perdido su fe, pero sus fuerzas estaban agotadas. Su lucha no era contra hombres, sino contra el desaliento y el temor que habían invadido su corazón. Pero Dios, en su infinita misericordia, no lo reprendió. En cambio, lo fortaleció. Un ángel le llevó alimento y le dijo: «Levántate y come, porque el camino que te queda es demasiado largo». 1 Reyes 19:7. Su fatiga no era el final, sino la antesala de un nuevo comienzo. Hay ocasiones en que el cansancio es una pausa divina, un alto necesario para prevenir una caída mayor. Pablo también vivió esto cuando enfrentó una prueba tan intensa que llegó a perder la esperanza de sobrevivir. En 2 Corintios 1:8 escribió: «Hermanos, no queremos que desconozcan las tribulaciones que sufrimos en Asia. Fuimos abrumados hasta el punto de perder toda esperanza de vida. Pero este agotamiento no fue en vano, sino que lo llevó a depender aún más de Dios». En el siguiente versículo afirmó: «Sentimos que llevábamos la sentencia de muerte en nuestro interior, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos». 2 Corintios 1:9. Su cansancio lo condujo a un nivel de confianza más profundo, donde la única fuente de fortaleza era el Señor. Cuando la fatiga persiste, es necesario examinar el corazón. El cansancio no siempre es un enemigo. A veces es una advertencia. En Isaías 30:15, Dios reveló la clave para la verdadera restauración. En el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la quietud y la confianza está su fortaleza. Pero la respuesta del pueblo fue trágica. «Pero ustedes no quisieron». No era que Dios se negara a darles descanso, sino que ellos no estaban dispuestos a recibirlo en sus términos. El cansancio de la autosuficiencia los estaba destruyendo, pero aún así insistían en caminar sin depender de Él. Jesús reafirmó esta verdad con una de las invitaciones más poderosas de las Escrituras. En Mateo 11:28-29 dijo: «Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma». No prometió una vida libre de dificultades, sino un descanso que solo se encuentra en la entrega total a su voluntad. La fatiga no desaparece con más esfuerzo, sino con más presencia de Dios. El Salmo 23 expresa esta verdad con una belleza incomparable. David proclamó: «El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce». Salmo 23, 1, 2. No es un descanso superficial, sino una restauración total del alma. Es un reposo que va más allá del cuerpo y alcanza el espíritu, renovando las fuerzas desde lo más profundo. Es la paz de quienes han aprendido a confiar plenamente en Dios, sin depender de sus propias capacidades. Cuando Dios permite que alguien experimente un cansancio inexplicable, no es para castigarlo, sino para atraerlo de vuelta a su presencia. El agotamiento puede ser la señal de que se está cargando un peso que nunca se diseñó para ser llevado en solitario.
Puede ser el medio por el cual Dios evita que una persona siga un camino que la llevaría a la ruina. Puede ser la oportunidad de detenerse antes de que la vida se consuma en esfuerzos sin propósito. La respuesta no está en ignorar el cansancio, ni en buscar soluciones humanas temporales, sino en rendirse completamente ante el Señor, quien da descanso a los que en Él confían. El profeta Isaías lo expresó con una claridad maravillosa en Isaías 40, 29, 31. Él fortalece al débil y multiplica las fuerzas de aquel que se siente sin aliento. Aún los jóvenes se agotan, los más fuertes desfallecen y caen. Pero aquellos que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas. Se elevarán con alas como las águilas, correrán y no se agotarán, caminarán y no se rendirán. No es la edad, ni la habilidad, ni la resistencia humana lo que sostiene a una persona, sino su completa dependencia de Dios. Quien deposita su confianza en Él jamás será avergonzado, porque su poder no viene de sí mismo, sino de aquel que da nuevas fuerzas a los que esperan en Él. Ese agotamiento inexplicable, esa sensación de peso en el alma y en el cuerpo, como si una carga invisible apretara el espíritu, no siempre es un enemigo, a veces es una señal. Dios nunca permanece en silencio cuando algo en la vida de sus hijos necesita ser corregido, guiado o restaurado. Pero su voz, en ocasiones, queda ahogada en el ruido de las preocupaciones diarias, en la rutina que consume las fuerzas sin que la persona se detenga a preguntarse el por qué. Sin embargo, cuando cada intento de avanzar se topa con una fatiga persistente, cuando las fuerzas se desvanecen sin razón aparente, es el momento de hacer una pausa, de examinar el corazón y de sumergirse en la presencia de Dios en busca de respuestas. Porque el cuerpo muchas veces manifiesta lo que el alma aún no ha comprendido. Las Escrituras revelan que el descanso y la comunión con Dios están estrechamente ligados. Desde el principio que el Señor estableció el reposo, no solo como una pausa del trabajo, sino como una demostración de confianza en Él. Cuando Israel fue liberado de Egipto, Dios proveyó maná cada día con una instrucción clara. El sexto día debían recoger el doble, pues en el séptimo no habría provisión. No porque Dios no pudiera seguir enviando alimento, sino porque quería enseñarles a depender de Él y a honrar el principio del descanso. Pero algunos no obedecieron e intentaron salir en busca de maná en el día de reposo, encontrándose con el suelo vacío. Éxodo 16, 27, 28 dice: y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios ya había provisto lo necesario, pero la autosuficiencia los llevó a ignorar su dirección y a desgastarse inútilmente. Lo mismo ocurre hoy cuando las personas insisten en avanzar sin detenerse a preguntar si lo que están haciendo es realmente lo que Dios ha dispuesto. La fatiga no siempre es un reflejo del esfuerzo. En ocasiones es la señal de una vida desconectada de su propósito. Cuando el corazón está alineado con la voluntad de Dios, se encuentra descanso incluso en medio del trabajo. Jesús lo expresó claramente en Juan 4:34. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. No hablaba de alimento físico, sino de una fuente de fortaleza que proviene de saber que cada paso está guiado por Dios. El verdadero cansancio no viene de las responsabilidades o del trabajo, sino de la lucha interna entre lo que Dios ha mandado hacer y lo que el corazón humano intenta imponer.
cuando alguien resiste la voz de Dios, cuando se aferra a lo que ya debía haber soltado, cuando trata de controlar lo que el Señor ha pedido que ponga en sus manos. La fatiga se convierte en una carga que ninguna solución terrenal puede aliviar. En el Salmo 127, 1-2, encontramos una advertencia clara. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El descanso que proviene de Dios no es simplemente la ausencia de actividad, sino la certeza de que todo está en sus manos. Es la paz que brota del alma cuando se comprende que la vida no se sostiene en la propia capacidad, sino en su fidelidad. El problema surge cuando el esfuerzo se confunde con el propósito. Trabajar sin la dirección de Dios no trae fruto, solo desgaste. Es como quien siembra en tierra seca sin notar que hay un campo fértil esperándolo en otro lugar. Muchas veces la fatiga es la consecuencia de sembrar en el terreno equivocado, de insistir en una temporada que ya terminó o de rechazar la provisión que Dios ha dispuesto de una manera diferente. Elías se halló en una cueva después de haber presenciado la manifestación gloriosa del poder de Dios. Su cuerpo estaba desgastado, su mente dominada por el miedo y su espíritu abatido por un sentimiento de derrota. Aunque había visto la intervención divina con sus propios ojos, su alma se encontraba sumida en el desaliento. Y en ese estado, Dios no se manifestó en el rugir del viento, ni en el fuego abrasador, ni en el temblor de la tierra, sino en un susurro apacible y tierno. Primera de Reyes 19:12 declara: y tras el terremoto vino un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego, un silbo apacible y delicado. Su agotamiento no era únicamente físico, sino el resultado de haber cargado una batalla que nunca estuvo destinado a librar en solitario. La voz suave de Dios le recordó que su propósito aún no había concluido y que jamás había estado solo en su misión. El descanso que el Señor ofrece no es un simple alivio pasajero, sino una restauración total. No se trata de una tregua momentánea, sino de una transformación que renueva por completo. La fatiga que surge de la desconexión con Dios no se soluciona con más horas de sueño ni con pausas temporales, sino con una entrega absoluta a Él. Es permitir que Dios sea quien tome el control, es soltar aquellas cargas que nunca estuvimos diseñados para llevar sin su auxilio. En Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de evitar el esfuerzo, sino de aprender a depender de Él en todo momento. Jesús mismo nos mostró este principio en su vida, aún en medio de un ministerio repleto de multitudes que clamaban por su ayuda y de una agenda cargada de necesidades. Nunca permitió que el agotamiento lo desconectara de su relación con el Padre. En Marcos 1:35 leemos que levantándose muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esto no era una interrupción de su misión, sino la fuente misma de su fortaleza. Su descanso no provenía de la ausencia de actividad, sino de su comunión continua con Dios. El cansancio muchas veces es una señal de que ha llegado el momento de regresar a esa intimidad con el Señor, de reevaluar las prioridades y asegurarse de que el corazón sigue alineado con el propósito divino.
No es la cantidad de esfuerzo lo que define el éxito, sino la dirección correcta en la que avanzamos. En Mateo 6:33, Jesús nos dio la clave para una vida libre de cargas innecesarias. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La fatiga a menudo es el resultado de invertir nuestras energías en lo secundario, en lugar de centrarnos en lo esencial. Dios no desea que sus hijos vivan en un estado perpetuo de agotamiento. Su anhelo es que experimenten su paz, su descanso y su fortaleza. Isaías 41:10 es una promesa para aquellos que sienten que sus fuerzas se desvanecen. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la fatiga se hace persistente y la carga parece insoportablemente pesada, es el momento de detenerse y recordar que la vida no se sostiene por la fuerza humana, sino por la gracia y el poder de Dios. El cansancio no es el final del camino, sino la oportunidad para un nuevo comienzo. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en el esfuerzo personal, sino en la total dependencia de Dios. Aquellos que aprenden a rendirse a Él, a confiar en su dirección y a encontrar descanso en su presencia, descubrirán que las cargas se vuelven más livianas y que las fuerzas se renuevan cada día. Salmo 55:22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Quien entrega su cansancio al Señor descubre que el verdadero descanso no es solo una pausa, sino una promesa cumplida. El cansancio no siempre es solo físico. A veces es una señal de Dios llamándote a detenerte, reflexionar y volver a Él. No ignores estas advertencias. Tal vez sea momento de soltar cargas innecesarias, fortalecer tu fe y confiar más en su guía. Si este mensaje te ha hecho reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que tu agotamiento era una señal de Dios? Nos encantaría conocer tu experiencia. Comparte este video con más personas para que también puedan reconocer estas señales divinas. Dale like, suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo más mensajes de Dios en tu vida. Que Dios te fortalezca y te llene de su paz. Nos vemos en el próximo video.